Gloria sea al Señor. Aleluya. Qué bueno. Pues vamos a compartir en esta mañana. Te invito a que me acompañes en una oración. Queremos escuchar la voz del Señor en esta mañana. Gracias, Estilia. Aleluya. Cierra tus ojos y acompáñame con esta oración. Aleluya. Señor, no queremos dar nada por hecho. Por eso estamos orando. Porque tú dijiste que enviarías a tu Espíritu y nos recordaría todas las cosas. Aleluya. Aleluya. Él nos recordaría por qué comer el pan, aquel pan sin levadura, aquel cordero también, que no había que desaprovechar nada y que tú dijiste, si os sobra algo, compartirlo con vuestro vecino. Por eso tú dijiste que había que comer de ti, porque tú eres el pan, tú eres la Pascua. Aleluya, aleluya. Gloria a ti. Por eso tu Espíritu nos recuerda todas estas cosas. Tu Espíritu nos habla lo que escucha en el cielo. Aleluya. Y por eso, Espíritu Santo, te decimos, ven, ven, ven a este lugar. Y háblanos de lo que tú estás escuchando en este momento en el cielo. Aleluya. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Gloria sea al Señor. Bien importante es que podamos querer y creer, escuchar la voz del Señor. Estaba recordando mientras estábamos adorando, estaba recordando la visión de Ezequiel, los 4 seres vivientes que compartimos hace 1 o 2 semanas. Los 4 seres con 4 caras diferentes que pertenecen al carácter de Jesús, aquellos 4 aspectos de aquellos 4 seres vivientes, con sus alas se tocaban punta con punta y hacían como una especie de cuadrado y la visión del trono de Dios estaba sobre ellos. Aleluya. Mientras estaba compartiendo Luis, estaba recordando esto y recordando que en realidad lo que Dios quiere ya ha hecho una imagen de ello, no solamente con las visiones, sino que también con el arca. El arca, la primera vez que David la va a trasladar, ya nos lo ha compartido Luis también, más de una vez, y seguiremos insistiendo porque esto es una conversación. La palabra es una conversación de Dios contigo. Lo único que hay que aprender a tener esta conversación. Hay que aprender a leerla, hay que aprender a meditar en ella y entrar en la conversación. La mejor manera de entrar en la conversación con la palabra de Dios es no digas nunca esto ya lo sé. Porque Dios siempre tiene algo. Con una palabra te puede hablar 40,000 veces. Con una palabra. Aunque la hayas leído, aunque la sepas. No se trata de saberlo, se trata de vivirlo. Y se trata de vivir el rema, el kairos de Dios. Con una palabra tú puedes conocerla y saberla y la puedes memorizar, que no está mal, está bien. Pero se trata de el rema, vivir el kairos, el tiempo de Dios, que es diferente al cronos, el tiempo de esta tierra. Totalmente diferente. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Así que cuando va la primera vez, el carro encuentra una piedra y encuentra tropiezo. Jesús dijo, bienaventurados los que no encuentren tropiezo en mis palabras. Aleluya. La suma de la palabra de Dios, en la suma de la palabra de Dios está la verdad. Aleluya. Aleluya. Por eso aquel carro tropezó con aquella piedra,
porque la manera en la que lo hicieron, que era, se copiaron de los filisteos y no era la mejor manera. Estaba pensando en esta mañana cuántas cosas porque a mí también me ocurre, nos distancian de la presencia del Señor. Los afanes de la vida nos distancian de la presencia del Señor. Y tenemos que encontrar momentos en el día, momentos, o por lo menos un momento como mínimo de calidad. De calidad. Pero tenemos que encontrar momentos en los que acortamos esa distancia. Porque cuando tú y yo estamos trabajando, a veces sí que estamos orando, ¿verdad? Y el Señor nos permite esta gracia. Pero otras veces no estamos orando y no estamos en el Espíritu, sino que vivimos conforme a nuestra parte humana. ¿Recordáis los 4 seres vivientes con 2 alas? Se tocaban punta con punta y hacían un cuadrado que soportaba el cuadrado, el trono de Dios en la visión, y con las otras 2 alas cubrían su parte humana. Aleluya, qué bendición. Esta es la provisión de Dios para ti, para mí, que la necesito. Hemos orado, ponemos nuestra parte humana, la ponemos en el altar. El apóstol Pablo dice en Romanos, dice, ofreceos pues como en sacrificio vivo delante de Dios, cada día. Este es vuestro verdadero culto. Y luego sigue diciendo, ¿para qué? Para que entendáis la buena y perfecta voluntad del Señor. Aleluya. Y haciendo esto, no hay que darlo por hecho. Al contrario, ¿sabes ahora qué le digo al Señor? Igual que dice el salmista, dice que haces nueva cada mañana. Cada mañana es nueva, lo dice el salmista. Cada mañana es nueva. Tus misericordias son nuevas cada mañana. Pues yo ahora le digo al Señor, como este día es nuevo, no vengo como ayer. Porque si vengo como ayer, estoy dando por hecho algo que sé. Pero no vengo como ayer, vengo como hoy. Porque como hoy tu día es nuevo, yo me pongo delante de ti como nuevo que es el día y como una vez más que te elijo a ti. Porque este fue la gran prueba de Adán y Eva. Los creó con voluntad propia y la esperanza del Señor era que Adán y Eva eligiesen a Dios. De eso se trata, tener voluntad propia. Porque tú no lo eliges de una manera obligatoria, sino que lo eliges de una manera voluntaria. Y esto es lo que el Señor anhela y el deseo de su corazón. Aleluya. Por lo cual, por esto, por este sueño de Dios, por esta voluntad de Dios, Dios ha dado todo lo que tenía. Porque la cruz fue un riesgo para Jesús, ¿sabes? Aunque Jesús era Dios, estaba limitado en un cuerpo. En un cuerpo que cuando oró en Getsemaní, sudó como gotas de sangre por la presión de aquello que estaba intercediendo. Y le costó. Jesús llegó a llegar a decir, si es posible, Padre, si hay otra manera, pase de mí esta copa. Pero si no, aquí estoy, que se haga tu voluntad. Pero pidió que si había otra manera. Padre, ¿no habrá alguna otra manera? Porque Él vivió y fue revestido de carne como la que tenemos nosotros. La cual no heredará la vida eterna. Y qué bien, ¿no? Porque si entramos hechos polvo, ¿no? A la eternidad, qué chungo, ¿no? Toda la eternidad, ay, medio cacharra. Por eso, nuestro cuerpo, el cuerpo, la chicha, la carne, no heredará la eternidad, sino que seremos transformados, recibiremos un cuerpo nuevo para siempre, para toda la eternidad.
porque somos hechos a imagen de Dios y por eso el ser humano busca esto. Lo busca en los fármacos, lo busca en la ciencia. Pero esto está solamente en el que da vida. Cristo es el que da vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Y en Él está esa vida. Aleluya. Que la tendremos tú y yo. Recordando esto y esta provisión del Señor, estaba pensando en Romanos capítulo 8, versículo 5, dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aleluya. Él es nuestra paz. Es una paz que Él mismo dijo, no es como el mundo da la paz, porque el mundo da la paz a través de tratos y cosas, incluso a veces hasta mintiendo. No es así. La paz del Señor es una paz en el corazón. Yo soy vuestra paz, aleluya. Él nos ministra esa paz y Él es la vida. Así que se trata de poder andar en esta carta y en esta porción que habla de la carne y del espíritu, de nuestra parte humana y del espíritu, se nombra en varias ocasiones el andar. Se trata de caminar, andar en el espíritu. Y a veces, y a mí me ha pasado también, pensamos que andar en el espíritu, pues es ser espiritual. Bueno, hay algo de verdad en ello. Esto a veces nos hace espiritualizarlo todo, y nos vamos al otro lado de la balanza. Pero andar en el espíritu lo está diciendo la misma palabra. El espíritu nos lleva a la palabra. Es el espíritu de la palabra. ¿Sabes que toda tu Biblia, lo importante de toda tu Biblia es que contiene el espíritu de la palabra? El espíritu de la palabra. Que no es cualquier espíritu, es el espíritu de Dios. En ti y en mí. Que nos hace andar y caminar en la Escritura, aprendiendo de lo que se ha cumplido, viviéndolo porque lo aprendo y preparándome para el futuro. Toda la Escritura te prepara, te da vida porque contiene la vida. Es el verbo. ¿Sabes que Jesús lleva escrito en él el verbo? Otras traducciones dicen la palabra. Lo lleva escrito. Él es la palabra. Cristo es el deseo del Padre. Cristo es el deseo del Padre. La palabra, el verbo, porque Cristo es el que ha cumplido y terminará cumpliendo la palabra. Cristo es el que estaba cuando el Padre estaba ordenando la creación, el verbo. Cristo es la voluntad del Padre, personificada. Es la voluntad del Padre personificada. Aleluya. Así que nosotros ponemos en el altar nuestra parte humana, que no es tan difícil. Es entrar en una conversación
es estar de acuerdo con una idea que no es mía, es de Dios, y es ponerla en práctica cada día. Y si alguno no has podido, pues pides perdón al Señor. Señor, perdóname porque no lo hago todos los días. Perdóname. Proclamo tu sangre preciosa sobre mi vida. Pero yo quiero hacerlo todos los días para que la distancia no aumente. ¿Sabes por qué Jesús dijo, cuando vuelva, le dijo a los discípulos, ¿encontraré fe en la tierra? Y es curioso. Porque la religiosidad te lleva a pensar, no, si yo sé esto, no, si yo sé lo otro, no, si yo sé qué tal, no, si yo sé que Cristo dijo que participemos del pan hasta que Él venga. Lo sabemos, porque lo hemos oído y lo hemos aprendido. Pero ¿sabes que no se trata de esto? Que se trata de vivirlo. Que se trata de que cuando comas el pan puedas decir, Señor, esto comenzó en la Pascua. ¿Sabes que el pan comenzó en la Pascua? En Egipto. Porque parecía una palabra dura cuando Jesús le dijo a todos los que había, tanto fariseos como no fariseos, les dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no entrará conmigo, no es digno de mí. Y dice que muchos se fueron y lo dejaron cuando dijo esta palabra. Y dice que creyeron que era una palabra dura. Pero no era una palabra dura. Les estaba haciendo recordar que ya se había dicho en la Pascua. Él lo que estaba diciendo es lo mismo que dijo que lo que ha compartido Merche. Dice, vosotros decís que Moisés os dio de comer. Y Jesús les dijo, no os dio Moisés de comer. Y el que está aquí es mayor que Moisés, se refería al mismo. Y le dijo, el maná os le dio Dios que está en los cielos. Pero hay un pan mejor que es el pan de vida, un pan superior que es el pan de vida. Y ese es Cristo. Y ya empezó en la Pascua que había que hacer pan sin levadura y había que cocer ese cordero y comerlo entero. Por eso la palabra hay que comerla y digerirla y que todo nuestro ser espiritual se nutra con los nutrientes espirituales. Nuestra nueva vida en Cristo solamente se nutre con la palabra y con el Espíritu del Señor. No se nutre con la comida que comemos cada día. Se nutre con la palabra que comes cada día, que comemos cada día. De esta manera podemos andar en el Espíritu. Podemos adorar en el Espíritu. Y no te preocupes por la parte humana, sino que solamente tú lleva a la práctica. Ten fe. Dice que el Espíritu ora por nosotros con gemidos indecibles. Les está diciendo un poquito más abajo. El Espíritu que os ha sido dado, que está en nosotros, ora por nosotros con gemidos indecibles. Ora por nosotros porque nosotros no entendemos todo lo que Dios quiere. Y no puedes orar algo que no has entendido ni sabes. Solo puedes orar por lo que has entendido y sabes. Pero todo el plan de Dios, toda la Escritura. ¿Por qué toda la Escritura? Porque la Escritura está manifiesto el plan de Dios, el deseo de Dios, el sueño de Dios.
desde Génesis hasta Apocalipsis. No es porque sea un libro que te tienes que aprender de memoria. No, es porque contiene lo que Dios quiere. Si tú buscas en la palabra lo que Dios quiere, lo encontrarás. Porque el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Pero hay que persistir. Hay que persistir. Recordar aquel ejemplo que puso Jesús sobre la oración. Aquella mujer molesta, no sé si era otra viuda, ya no me acuerdo bien. Me parece que era. No sé si era una viuda, pero molesta sí que era. Que tanto llamó, que el rey, que no era creyente, dijo, ya la voy a atender a ver qué quiere esta mujer, porque es que si no me va a sacar de mis casillas y voy a dar mal ejemplo y al final me va a repercutir para mal a mí. Así que le voy a hacer justicia. Hay que persistir. Y sabes algo que nos pasa, que no persistimos lo suficiente. La palabra dice que Abraham le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Sal de la casa de tus padres. Quizás haya alguna palabra, el que tenga oídos para oír, que oiga. Sal de la casa de tus padres y vete a la tierra que yo te diré. Porque ni siquiera le dijo primeramente, es esa tierra. No, yo te la mostraré. Mientras vas andando por el camino, yo te mostraré la tierra. Así que en incógnita salió de la tierra y de su parentela para ir a aquella tierra. Obediencia. Necesitamos una obediencia clara y necesitamos desearla. No tienes que preocuparte. ¿Sabes qué ocurre? Nos ocurre a todos esto. Cuando tú escuchas cosas que son verdad y que son claras, una de las primeras cosas que nos ocurre es que nos sentimos mal. A mí me sigue pasando. Me siento mal porque no lo estoy haciendo todo lo que podría hacerlo. Pero es que realmente no podemos. Entonces, ¿qué nos queda? Persistir. Persistir. Orando. Persistir deseándolo. Persistir queriéndolo. Y diciéndoselo a Dios, Señor, yo no puedo. Me gustan mucho algunos versículos como que el Señor produce el querer como el hacer su perfecta voluntad. Que nos quedamos a veces ahí con el querer y con el hacer. Pero hay que seguir con lo otro. El querer Dios produce. ¡Qué bonito! Dios produce. Cuando dice que Dios produce, es como fue creada la tierra. Ay, mi hermano y mi hermana, si Dios creó la tierra, ¿no podrá producir en ti y en mí el querer y el hacer su voluntad? Claro que puede. El Señor viene a nuestro encuentro porque es necesario. Y el Espíritu del Señor intercede por ti y por mí con gemidos indecibles. Porque todo lo que el plan de Dios que desconocemos es importante. Aunque tú y yo conozcamos la mitad o un poquito, lo demás es importantísimo. Y Dios está trabajando para que tú y yo lleguemos a obtener el máximo de información de sus planes. Porque vivir en sus planes es lo que te da la vida.
Israel estaba en un mal momento en el tiempo de Ezequiel. Israel decía, estamos muertos. Va a pasar otra vez en todo el mundo. Porque la religiosidad adormece la fe. La religiosidad te dice y me dice, esto ya lo sabes. Pero entonces, ¿por qué no lo estoy viviendo con pasión? Tú pregúntate esto. Si no lo estás viviendo con pasión, es que la fe no está funcionando, sino que tú estás tratando de vivir algo que sabes. Y si lo vives con pasión, como que es hoy que hay que vivirlo, entonces es que la fe está en el punto en el que tiene que estar. Por eso el Espíritu del Señor intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y la tierra está esperando a que tú y yo tomemos nuestro lugar, el de sacerdotes. El lugar con instrucciones. Jeremías le dice al pueblo, yo os he llevado al exilio. El Señor te ha traído, el Señor te ha llevado. A unos los lleva, a otros los trae, pero es el Señor el que te lleva. Y a aquellos que llevó al exilio, les dijo, habitad en casas, haced casas y habitadlas porque la situación tardará un poco. Haced casas de oración porque todavía se tarda un poco. Cuando los discípulos preguntaron a Jesús, ¿qué señales veremos? Y el Señor les habló de las señales. Y en un momento en la mitad, el Señor dice, cuando acontezcan estas cosas, cuando se levante reino contra reino, nación contra nación, cuando se engañen los unos a los otros, cuando el amor se enfríe, cuando pasen estas cosas, no temáis, porque todavía no es el fin, sino que es principio de dolores. Y la tierra dice que también gime con dolores de parto. Qué tremendo. Y la tierra dice, en Romanos, también dice, que la tierra espera que tú te pongas en su sitio. Porque la idea es que el jardín y Adán y Eva, Dios le dijo a los israelitas en Éxodo, si me escucháis, guardáis mis palabras y me obedecéis, entonces seréis mi especial tesoro, un pueblo santo, apartado para mí, un reino de sacerdotes. Así que la tierra fue creada para ser habitada por un reino de sacerdotes. Pero Adán y Eva pecaron y esto no pudo ser y se corrompió toda la tierra. Por eso el Señor en el milenio restaurará todas las cosas porque Él no renuncia al plan original. Por eso el árbol de la vida sigue en la ciudad celestial, que la ciudad celestial descenderá aquí. Los cielos se plegarán como un pergamino y la ciudad celestial descenderá. Y allí está el árbol de la vida. Allí está el río cristalino de agua de vida que sale del trono, el cual se nos dará de beber a todos. Porque no pudieron beber Adán y Eva, y el Señor dijo, no, mi deseo era que todos bebieran. Por eso, cuando venga, beberéis todos. Aleluya. Dios no renuncia a sus deseos. Podéis venir los músicos y terminamos adorando al Señor. Aleluya. Quiero darte esta buena noticia. Dios viene a tu encuentro. Compartimos hace unos meses. Dios sale a nuestro encuentro para ayudarnos en nuestras debilidades. El Espíritu Santo dice que Él conoce nuestras intenciones. Dios conoce nuestras intenciones
Y el Espíritu del Señor conoce nuestras debilidades y por eso intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dios ya está a tu favor y a tu favor de la parte humana. Ahora, una cosa sí. Tú y yo podemos levantar un altar cada día, porque eso podemos hacerlo. Y la cuestión es que tú y yo hagamos la parte que nos corresponde de una manera, es que no sé cómo decirlo, es que las palabras no pueden describir. Diría una manera seria y comprometida, pero es que no es más que eso. No hay palabras que describan de la manera. Es de una manera pasional. Es de una manera diaria. ¿Por qué? Porque le quieres en ese día. Porque te levantas y tú quieres levantar un altar al Señor. ¿Por qué? Porque cada mañana es nueva. Y Dios ha hecho una mañana nueva. Y a veces lo sabemos, pero no lo vivimos. Porque eso quiere decir que una mañana nueva es un día de tiempo de Dios. El cronos es la hora del mundo, ¿no? Cada país, por la distancia uno de otros, tiene su franja horaria. Eso en el griego se llama cronos. Y el kairos es el tiempo de Dios, el tiempo celestial, el tiempo del cielo, el tiempo eterno, que no tiene comienzo y fin en Dios. Y Dios no tiene fin. Y cada día hay algo nuevo para ti y para mí. Cada día. Si no lo vivimos es porque no lo buscamos. Porque el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Y se trata de esa parte que podemos hacerla nosotros. Te invito a que te pongas de pie. Y terminamos adorando al Señor. Y recibiendo la unción, aleluya, el aceite. El aceite que salvó, aleluya, a las 5 prudentes. Aleluya. El aceite que viene por vivir en la voluntad del Señor. Aleluya. Por caminar, por vivir, por y para Cristo. Por y para lo que Dios quiere. Jesús mismo utilizó este lenguaje. Yo no os hablo por mí mismo. No puedo hablaros por mí mismo, sino que he venido a deciros lo que mi Padre me ha dicho. No tenía nada que decir de sí mismo, sino lo que el Padre le había dicho. Aleluya. Aleluya. Cierra tus ojos. Aleluya. Creo que todos tenemos algo de heno, de hojarasca, de paja. Materiales que el apóstol Pablo habla de ellos, que cuando venga el fuego de Dios no resistirán y se quemarán. En cambio el oro, la plata, las piedras preciosas el oro será pulido, se le quitará las impurezas, la plata también se le quitará las impurezas, los diamantes tomarán la forma requerida por Dios. Aleluya. Pero el heno, la paja y la hojarasca serán quemados. Ahora tú fíjate, la carne representa, nuestra parte humana representa carne, heno y hojarasca. Y se nos da la oportunidad de ofrecerla en sacrificio vivo. ¿Puede haber algo mejor? Que tú puedas entregarla antes de que venga el fuego. Entregarla en el fuego de Dios para que se queme y no te moleste. Si tú la ofreces ahora voluntariamente, el fuego de Dios purificará
Pero si no la quemas voluntariamente, el fuego de Dios hará justicia. Al fin de los tiempos hará justicia. Pero si tú y yo la quemamos continuamente, cada día, nos purifica. Nos purifica. Oh, Santo, levantamos este altar. Levantamos este altar. Dame, Señor, con tu poder. Sí, Señor. Ofrezcámonos en sacrificio vivo delante del Señor en esta mañana. Díselo. Pongo delante de ti toda mi parte humana, todos mis razonamientos, mis pensamientos. Aleluya. Los pongo delante de ti en el altar. Cada uno de los días que tú no eres lo primero, los pongo delante de ti en el altar. La actitud de que tú no seas lo primero, la pongo delante de ti en el altar. Aleluya. 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 Para que el fuego santo, porque te deseamos. Díselo, porque te deseamos. Porque deseamos tus planes. Deseamos que se cumplan como Jesús lo deseaba. A veces le oro a Jesús y le digo, Señor, transmíteme tu deseo de cumplir la voluntad del Padre. Transmíteme tu deseo. Cristo está formándose en nosotros, por eso le puedes decir, transmíteme tu deseo. Así como deseabas tú cumplir la voluntad del Padre, imprégnalo, produce el querer como el hacer, produce el querer como el hacer. Cristo, produce en esta hora, en casa. Dile, mañana quedaré contigo para decirte lo mismo. Aleluya. Porque mañana lo necesitaré, pasado lo necesitaré, aleluya. Y seguiré levantando un altar, aleluya, aleluya. Oh Santo, oh Santo, oh Santo, Santo, Santo. Haciendo esto, te estás preparando como aquellos sacerdotes que llevaban el arca en sus hombros. No vemos más poder porque no estamos preparados. Pero el Señor ha venido a prepararnos. El Espíritu del Señor ha venido a prepararte. Ha venido a prepararme. Porque lo que Dios quiere es que llevemos su gloria sobre los hombros, así como se llevaba el arca sobre tus hombros, en tu trabajo, en tu día a día, llevando el arca, llevando la gloria de Dios en la iglesia, aleluya, llevando el arca, porque somos sacerdotes, aleluya, aleluya. Restaura tu imagen. Cristo, restaura tu imagen en nosotros. Cristo, Cristo, Cristo. Oh, Cristo. Shamarala, Shamarala. Oh, ven Espíritu de Dios. Ven de los cuatro vientos. Ven de los cuatro vientos. Ven de los cuatro vientos. Porque así dijo el Señor a Ezequiel: derramaré de mi espíritu y los huesos vivirán. Derramaré de mi espíritu y los muertos vivirán.
Y ha llegado la hora. Ha llegado la hora. Dijo Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 25. La hora viene y la hora es en que los muertos oirán la voz y vivirán. Los muertos oirán la voz y vivirán. Aleluya. 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 Y tú y yo tenemos que declarar esto sobre el lugar donde pisamos, sobre la tierra donde vivimos, como hizo Abraham. Tenemos que clamar por ello. Tenemos que clamar por ello. Para que la tierra primero sea conquistada espiritualmente, así como Abraham clamó. Y Abraham conquistó Canaán espiritualmente. Luego no lo vio Josué, lo vio y repartió la tierra. Pero Abraham conquistó la tierra de Canaán levantando altares a Dios espiritualmente. Y este es el trabajo que se nos encomienda hasta que Cristo venga. Que clames por tu barrio, que clames por el lugar de trabajo, porque los muertos, viene la hora y es el mismo tiempo de que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Jesús dijo, viene la hora en que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Viene la hora en que los muertos oirán la voz y vivirán. Como en Ezequiel, vivirán. Aleluya. Y nos toca a nosotros declararlo. Esto, declararlo, es vivir en espíritu y en verdad. Aleluya. Plantando la verdad allá donde estás. Que Dios te bendiga y que tengas una semana productiva en Cristo. Aleluya. Que Él prospera nuestro camino. Aleluya. Que el Señor te bendiga. Gracias por haberte conectado a Betania Mataró en línea. Esperamos que esta reunión esté siendo de bendición para ti. Nos alegra mucho compartir este espacio contigo, donde podrás descubrir lo que Dios tiene para ti. Nuestra comunidad está llena de amor, fe y esperanza, y estamos emocionados de que formes parte de ella. Para estar informado sobre nuestras actividades y eventos, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en redes sociales. Así no te perderás ninguna novedad. Si estás cerca de Mataró, nos encantaría conocerte y poder ayudarte en lo que necesites. Queremos expresarte de nuevo que estamos muy agradecidos de comenzar este camino contigo, haciendo y siendo iglesia juntos. Adiós y bendiciones. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus
tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te lleve.